Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que en Justicia teníamos que dedicar a la causa del pueblo saharaui. Porque hace 50 años, que se dice pronto, en un día como hoy, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dictaminaba en una sentencia absolutamente impecable que Marruecos no tenía ningún derecho histórico ni jurídico a una pulgada de territorio del Sáhara. Marruecos era un agresor. Marruecos era un agresor repugnante, Marruecos era un agresor imperialista. Y claro, Marruecos tenía el respaldo del imperio para poder pisotear de la manera más bochornosa, criminal y sangrienta la legalidad internacional. ¿Cómo reaccionó entonces el gobierno de Franco? De una manera bochornosa. No por parte de Franco, que a esas alturas ya estaba casi en modo Biden. Franco había intentado, hablando con Kurt Waldheim, a la sazón secretario general de las Naciones Unidas, que se siguiera un proceso de descolonización conforme al derecho internacional. De descolonización sí, porque a pesar de lo que digan algunos modorros, claro que España ha tenido colonias de toda la vida y las que conservaba después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya no se podía decir que eran provincias, aunque se intentó, eran colonias y hubo que someterlas a un proceso de descolonización. Claro que España tuvo colonias, aunque haya ignorantes que se empeñen en negar. Pero en este caso, realmente lo que se pensaba hacer con el Sáhara era conforme a derecho y ahí Franco iba bien encaminado. ¿Qué pasaba? Hombre, que dentro de los ministros había muchos ya que tenían intereses en Marruecos. A quien se envía a negociar con Hassan II era al ministro que le administraba a la Casa Real marroquí los bienes que tenía en España. Es que verdaderamente lo de la historia de España en las últimas décadas y en política internacional es vergonzoso. Finalmente, España cede ante Marruecos. Hay que decir que hemos sabido hace poco, porque se han desclasificado los documentos, que el entonces príncipe Juan Carlos había ofrecido a Estados Unidos renunciar no solo al Sáhara, sino incluso a Ceuta y Melilla en favor de Marruecos, si se le aseguraba que se iba a sentar en el trono español, lo cual es verdaderamente un acto de traición que no se puede pasar por alto, que hemos desconocido durante prácticamente medio siglo, pero que resulta innegable. Y claro, en medio de esa situación, Hassan II sabía que tenía todas las bazas a su favor. Invadió el Sáhara en contra del derecho internacional, cometió un genocidio, utilizó fósforo blanco, napalm. Todo esto contra fuerzas absolutamente civiles, era algo criminal y lo ha seguido siendo durante medio siglo. Lo que admira a estas alturas no es que Marruecos tenga invadida buena parte del Sáhara, no es que haya seguido sobreando a políticos españoles, no es ni siquiera que Donald Trump, en contra de la política internacional, del derecho internacional en el primer mandato, reconociera y diera carta de naturaleza a una invasión tan criminal como la de Marruecos, que todo eso es una vergüenza. Lo que resulta verdaderamente impresionante es la resistencia del pueblo saharaui. El hecho de que durante medio siglo no hayan conseguido acabar con ellos. Y eso a pesar de que el enemigo es un enemigo despiadado y criminal como es Marruecos, que encima tiene el respaldo de los Estados Unidos y en los últimos tiempos sobre todo del Estado de Israel. Cosa que, por cierto, algunos de los supuestos patriotas españoles no parece en absoluto que les impresione, ni que les conmueva, ni siquiera que les haga reflexionar un minuto. Bueno, pues al cabo de medio siglo es admirable la resistencia de los saharauis.
con la escasez de medios, con la pequeñez de sus recursos. Sin embargo, un pueblo que sigue luchando por su libertad, por su independencia y por su soberanía es admirable. Eso sí que es admirable, y no lo que pasa en Ucrania con un dictador que se llama Zelensky, que es de lo más corrupto, vendepatrias y vomitivo que existe, y encima te lo quieren presentar como si fuera un héroe. Héroes los saharauis, y en condiciones terribles, y desde hace medio siglo, y encima con la mayor potencia de la época, decidiendo que tienen que dejarse invadir, que tienen que dejarse expoliar y que tienen que dejarse robar. En fin, es que Marruecos es mucho Marruecos, y además se lleva muy bien con el Estado de Israel, que decide prácticamente la política exterior de los Estados Unidos, por si alguno todavía no se ha dado cuenta. Pero es así, y desgraciadamente desde hace ya demasiado tiempo. De eso hablábamos en nuestro editorial de hoy. Tenemos que entrar en el boletín y, como siempre, lo hacemos por el segmento de España. Hace unas horas les comentábamos cómo Ábalos había comparecido ante el Tribunal Supremo, con eso de que se había quedado sin abogado, pues había dicho que, en fin, interrogarlo no podía ser, no ha respondido ni cosa parecida, y el fiscal decidió que no había que adoptar medidas cautelares y que, por lo tanto, nada de ingresar en prisión. Bueno, pues hoy ha aparecido Koldo García. Koldo García no se había quedado sin abogado, todo lo contrario, lleva de abogado a un fiscal muy importante que ahora ejerce la abogacía, y este ha decidido que tampoco dice ni pío. ¿Y qué ha pasado con la fiscalía? Pues exactamente lo mismo. A pesar de que la UCO lo señala como el gestor del dinero de Ábalos, bueno, pues han decidido que para qué lo van a ingresar en prisión, que pelillos a la mar y que adelante con los faroles. En fin, algo que verdaderamente es bien revelador del abismo moral en el que está sumida, no vamos a decir que toda la administración de justicia en España, pero sí buena parte de la administración de justicia en España, con la Fiscalía a la cabeza, que es una vergüenza a lo que se ve reducida la Fiscalía, y es un tema sobre el que vamos a tener que volver en las próximas semanas. En fin, analizamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Durán. María, muy buenas noches. Buen jueves, César, para ti, el equipo, los oyentes. Importantísimo que les recuerde una cosa: lo que ningún medio se atreve a emitir por miedo a perder millones en publicidad y enfrentarse a los políticos, nosotros sí nos atrevemos. Ya está disponible en exclusiva para los suscriptores premium de César Vidal Televisión, Vidas Irrenovables, Naturaleza o Miseria, un documental que desmonta el gran mito de las energías renovables. Lo que nos presentaron como la salvación del planeta se ha transformado en una pesadilla, ha arrasado ecosistemas, economías locales, ha condenado a la ruina a muchos pueblos que además van a desaparecer, y mientras las administraciones miran hacia otro lado, lo que debía traer vida está provocando miseria y destrucción. Y esto se lo cuenta un documental que nadie se atreve a emitir excepto nosotros. Ya está disponible, les repito, para suscriptores premium de César Vidal TV. Y vamos ya con Koldo García, quien fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, porque si ayer era el turno de Ábalos en el Supremo, hoy le ha tocado a Koldo, y solo ha habido una diferencia: que iba con un mochilón por si lo mandaban a prisión. No ha ocurrido. Mismo modus operandi. Se ha negado a declarar y la Fiscalía sanchista se ha negado a enviarlo a prisión. Koldo se presentaba este jueves ante el Tribunal Supremo para seguir la misma estrategia de su antiguo jefe: acogerse a su derecho a no declarar. García ha rechazado responder a las preguntas del interrogatorio judicial, mientras que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido, curiosito, no pedir su ingreso en prisión provisional. Los fiscales consideran que su papel fue subordinado al de Ábalos y que por tanto bastan las medidas cautelares que ya están en vigor para ambos. Vestido con su característica boina y llevando una mochila, Koldo llegaba en taxi
a la sede del alto tribunal poco antes de las 10 de la mañana, hora en la que estaba citado. Iba con su abogada Leticia de la Hoz y, como era de esperar, no hacía declaraciones. Tampoco habló dentro del juzgado, donde Leopoldo Puente, el magistrado encargado, le ha hecho preguntas sobre el llamado caso PSOE. La comparecencia de Koldo se produce después de que la UCO entregara el informe clave que sostiene que Koldo actuó como custodio y gestor del dinero de Ábalos y de la trama, afirmando que parte de los gastos del exministro eran sufragados por su asesor. Entre esos pagos figurarían la pensión alimenticia de uno de los hijos de Ábalos, por ejemplo, el salario de una empleada doméstica e incluso regalos personales para sus parejas. La UCO pues usa parejas, pero eran prostitutas. Según los agentes investigadores de la Guardia Civil, esos cargos se realizaban con vistas a una posible restitución institucional del exministro, aunque por ahora no hay pruebas que lo confirmen. Los investigadores también detectaron una reserva de dinero en metálico que no estaría respaldada por los ingresos oficiales de Ábalos. Ese dinero lo administraba Koldo para cubrir gastos cotidianos de su jefe. La Guardia Civil también ha señalado que tanto Ábalos como Koldo recibieron pagos en efectivo del propio Partido Socialista, en algunos casos mediante sobres. Parte de esos pagos se justificaban como compensaciones por gastos, pero muchos no tenían ningún respaldo documental. También les hemos hablado aquí de otro elemento que llama la atención de la UCO. Las conversaciones de Koldo y su exesposa Patricia Úriz reconocían que en los mensajes que llamaban chistorras a los billetes de 500 euros, soles a los de 200 y lechugas a los de 100. El juez instructor Leopoldo Puente sospecha que Ábalos y Koldo mantuvieron entre ellos métodos opacos para gestionar su patrimonio y mezclaron ingresos irregulares de distintos orígenes. El magistrado tampoco descarta que estos movimientos de dinero estén relacionados con los presuntos delitos graves. Mientras el Supremo continúa desentrañando los detalles, Koldo García sigue los pasos de su exjefe, opta por el silencio y ayer el juez advirtió a Ábalos de que descartaba la prisión de momento porque la Fiscalía no la solicitaba, pero que según se acerque el juicio puede ser que sí lo envíe a la cárcel de manera preventiva. Y hoy la guinda del pastelito socialista la ha puesto el ministro Óscar Puente, que en una entrevista en Onda Cero ha vuelto a insistir en que hacer pagos en efectivo, aunque a él no le parezca bonito, no tiene nada de ilegal. Repito, el resto no podemos pagar nada de una cuantía superior a 1.000 euros, y ha dicho que en los ministerios se está pagando en efectivo, cosa que para mí abre el siguiente interrogante, o desde luego si yo fuese un juez me lo abriría. ¿Por qué hay efectivo en los ministerios? Y seguimos con otra historia absolutamente vergonzosa, pero vergonzosa. Como ustedes saben, Napoleón decía aquello de que si quieres que se haga algo, nombra un responsable, y si quieres que no se haga, nombra una comisión. Bueno, Napoleón no era el colmo de la moralidad, pero ciertamente era un genio, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, y sabía de lo que estaba hablando. ¿Tú quieres que algo se haga? A un responsable. ¿Quieres que no se haga? Nombra una comisión. ¿Qué pasa? Pues que finalmente va a haber una comisión sobre la Dana o la Gota Fría, sobre un desastre en el que perdieron la vida quizá miles de personas, aunque decidieron que paraban la cuenta en unos pocos cientos y se acabó lo que se daba. Ahora resulta que el Partido Socialista cita a 300 personas para la comisión sobre la Dana, y después de las 300 aparece Sánchez, con lo cual no hace falta que les digamos que esto, pues realmente, teniendo que acabar, se supone en octubre del 2026, y que luego la comisión la pueden extender hasta mayo del 2027, con un poquito de suerte, Sánchez ni aparece. Y si aparece, ya va a ser para el final del mandato. Y además no hay un solo miembro del gobierno actual que esté citado para explicar lo que pasó el día de la Dana, salvo Teresa Rivera, que ya saben ustedes que ha sido ascendida a Europa. La comisión, por supuesto, va a ir sobre todo contra el gobierno de Valencia. No porque sea más culpable, sino porque es del Partido Popular, con lo cual esto puede ser verdaderamente tremendo. Más de 400 comparecencias se prevén. ¿Y qué va a salir de esto? De esto no va a salir nada.
no va a salir nada. Y no va a salir nada, porque ya lo dijo Napoleón. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Y si no quieres que se haga, nombra una comisión. Y ya si pones a Sánchez con 300 y pico personas antes, bueno, ya objetivo cumplido, prueba superada, como en aquel concurso. Y un asunto del que considero que no hablamos todo lo que debiéramos es la Dana, que dejó cientos de españoles muertos hace justamente un año. En poquitos días se cumple el primer aniversario de esa catástrofe terrible, aumentada, agravada, incrementada por el gobierno central, con un número inexacto de víctimas que no hemos podido llegar a conocer porque es evidente que los registros no son ciertos, y ahora sabemos además que el Partido Socialista se las va a apañar para eludir responsabilidades, como hacen siempre. ¿Cómo? Pues a través de la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso de los Diputados, que se perfila como una de las más largas y complejas de la legislatura, y salvo un adelanto electoral es prácticamente imposible que Pedro Sánchez comparezca antes de que termine su mandato, es decir, no comparecerá nunca. El PSOE ha podido imponer su estrategia frente a Compromís y Podemos. El presidente del gobierno será el último en declarar, y antes que él pasarán por la comisión más de 300 personas, es decir, no va a haber manera de que Sánchez responda nunca. El plan de trabajo aprobado esta semana establece que la comisión tendrá una duración inicial de un año a partir de ahora, aunque el propio texto prevé que podrá prorrogarse cuanto sea necesario para cumplir con sus objetivos. De mantenerse ese calendario, las sesiones se prolongarían hasta octubre de 2026, pero todo apunta a que habrá una ampliación. En la práctica, eso significa que el proceso se alargará casi con toda seguridad hasta la disolución del Congreso prevista para mayo de 2027, si no se adelantan elecciones, que todo es posible. Desde luego, viendo el CIS de Tezanos, que dice que Sánchez está en máximos de la legislatura, pues a ver en qué terminamos. Las comisiones parlamentarias son muy lentas, se tienen que adaptar a los periodos ordinarios de plenos. Ya saben que los diputados tienen casi 4 meses de vacaciones al año, tienen que coordinarse con otras comisiones y tienen que respetar los meses inhábiles de enero y agosto. En ese contexto, la mesa de la comisión tiene que fijar un calendario de sesiones la próxima semana, pero ya damos todos por hecho que será imposible encajar la comparecencia de Sánchez antes del fin de la legislatura. Otro punto llamativo del plan de trabajo es que ningún ministro del actual gobierno ha sido citado para explicar qué hicieron durante la jornada de la Dana el 29 de octubre de 2024. La presidenta de la comisión, la diputada socialista valenciana Carmen Martínez, ha limitado la primera fase a esclarecer lo ocurrido ese día y solo ha incluido a la exministra de Transición Energética, principal culpable, Teresa Rivera, entre los comparecientes iniciales. En cambio, 7 miembros sí acudirán más adelante, pero solo para hablar de la reconstrucción, no de la gestión inmediata de la emergencia. Así, el gobierno central va a poder evitar dar explicaciones en todo momento sobre su actuación durante las horas críticas del temporal. La comisión, en la práctica, ha trasladado buena parte del foco político a la Generalitat Valenciana. El presidente valenciano Carlos Mazón sí tendrá que comparecer, será el primero, de hecho, después de las víctimas, e irá seguido por todos sus consejeros, jefes de gabinete y altos cargos relacionados con la gestión de la crisis. Incluso en la solicitud de documentación, la atención se centra más en las autoridades valencianas que en los organismos estatales. El único ente nacional al que se le ha pedido información adicional es a la Confederación Hidrográfica del Júcar, vinculada al juzgado de Catarroja, que investiga la gestión administrativa de aquel día. Lo que pasa es que la investiga una juez socialista. Todo apunta a que el PSOE ha diseñado una dilación calculada. Antes de llegar Sánchez, la comisión escuchará a decenas de responsables autonómicos y locales, más de 50 miembros del gobierno valenciano en total, los 29 integrantes del Centro de Coordinación Operativo, el CECOPI, 78 representantes de los municipios afectados, más de 70 responsables de emergencias locales y alrededor de 80 directores de residencias y centros comerciales. A esa larga lista, ya decimos que el objetivo era dilatar lo máximo posible para que nunca llegue a producirse la llegada del turno de Pedro Sánchez, se han sumado periodistas, cámaras, técnicos, representantes sindicales de los bomberos forestales. En realidad, en total, van a ser más de 400 personas antes que el propio presidente. En el listado oficial, Pedro Sánchez figura en el puesto 127, pero ese número es simbólico. Con todas las comparecencias colectivas previstas, su turno quedará para el final del todo, y dado ese ritmo parlamentario,
Su comparecencia, si llega, será ya después de esta legislatura. En resumen, la comisión que debía aclarar lo ocurrido durante la Dana se ha convertido de nuevo en un proceso inútil de largo recorrido y marcado solamente por el interés y los tiempos políticos, mientras el presidente del gobierno, que debía rendir cuentas sobre la gestión de la emergencia, no tendrá que hacerlo. Y nos vamos de España a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en Uruguay, porque finalmente en Uruguay se ha aprobado una ley de eutanasia que verdaderamente implica un hito histórico desgraciado, porque el Uruguay es la primera nación de Hispanoamérica que legaliza la eutanasia por vía legislativa. Había decisiones previas en otros países, como era el caso de Colombia, que efectivamente en un momento determinado, pues a través de los jueces, que suele ser la manera en que a veces se viola la representatividad popular, habían ya legalizado la eutanasia, pero no de manera legal. En el caso de Uruguay, así ha sido. Y esto ha sido, además, no crean ustedes que solo por culpa de la izquierda. Claro que el Frente Amplio ha apoyado esto, pues porque a fin de cuentas la izquierda en Hispanoamérica no es, en su inmensa mayoría, más que una marioneta y una lacaya de la agenda globalista. Y lo mismo en su día, pues en Uruguay consiguieron la legalización del aborto, que la legalización del matrimonio homosexual o la legalización del consumo de la droga. Es que a eso ha quedado reducida la izquierda de una manera que crea auténtico sonrojo y que crea vergüenza ajena. Bueno, pues ahora viene con la eutanasia. Y la ley de eutanasia, no se engañen ustedes, tal y como está redactada y a pesar de que quiere dar una sensación garantista, lo cierto es que va a ser un mecanismo magnífico para ir eliminando a gente enferma, para ir eliminando a ancianos y llegado el caso, como ha pasado en otras naciones donde se ha legalizado la eutanasia, para ir acabando incluso con niños. Y si no, al tiempo. Y esto forma parte de toda esa cultura de la muerte que está tan uncida, tan imbricada, tan unida a lo que es la agenda globalista. Muy triste noticia la que nos llega desde el Senado uruguayo, que ha aprobado la mal llamada Ley de Muerte Digna, impulsada por el izquierdista Frente Amplio, el partido de ultraizquierdas que gobierna el país. Con esta decisión, Uruguay se convierte en el primer país de Iberoamérica en legalizar la eutanasia mediante una ley, sumándose a una corta lista de naciones que permiten el suicidio asistido y presionado, entre ellas España, que siempre somos ejemplo de todo lo malo. Sin embargo, lo que muchos presentan como un avance humanitario abre un debate ético y moral de gran calado. El texto aprobado establece que cualquier adulto residente en Uruguay con una enfermedad terminal o un sufrimiento considerado insoportable pueda solicitar ayuda médica para morir. El procedimiento requiere la intervención de varios facultativos, la firma de un consentimiento escrito y la posibilidad de arrepentirse en cualquier momento. Sobre el papel, como todo, siempre suena muy bonito, parece una norma prudente, pero en la práctica abre una peligrosa puerta a la banalización de la vida. El Frente Amplio ha vendido la ley como un acto de libertad individual y compasión, pero detrás de ese discurso se esconde una concepción utilitarista del ser humano, que es la que tiene fundamentalmente la izquierda. Esta ley reduce el valor de la vida a su calidad percibida. Cuando el sufrimiento o la dependencia hacen la existencia incómoda, se ofrece la muerte como salida. Es un cambio cultural de enorme calado donde el Estado ya no se pone del lado del débil, de quien sufre para aliviarlo, sino que lo acompaña hasta el final, pero para matarlo. Los defensores de la norma la comparan con otras reformas progresistas impulsadas por los gobiernos de izquierda uruguayos, como la legalización del aborto, terrible también, o la regulación del cannabis. En todos estos casos se utiliza siempre el mismo argumento, también como sucede en España, ampliar derechos, aunque eso suponga erosionar principios fundamentales y derechos humanos. En nombre de la libertad se promueve una visión individualista de la vida y la muerte en la que el sufrimiento no tiene sentido y la solidaridad se reemplaza por la eutanasia. Las voces críticas van mucho más allá del ámbito religioso, advierte
advierten del riesgo de abusos y de una deriva moral sin retorno. Más de una decena de organizaciones civiles han denunciado que la ley es deficiente y peligrosa al carecer de garantías reales y dejar demasiadas decisiones al criterio de los médicos o las instituciones sanitarias. De hecho, la propia norma permite que los procedimientos de eutanasia sean registrados como muertes naturales, una expresión que en sí misma borra toda diferencia entre morir y ser matado. Mientras tanto, la Iglesia Católica uruguaya ha manifestado su tristeza ante la aprobación de esta ley y buena parte de la sociedad también mira con inquietud el rumbo que toma su país. Uruguay, que durante años fue un ejemplo de estabilidad en Iberoamérica, se une ahora a esa corriente ideológica que convierte la vida en un bien disponible y la muerte en opción política. Una sociedad que aprueba leyes de muerte en nombre de la libertad en realidad solo renuncia a su deber más básico, que es proteger la vida de todos y sobre todo los más vulnerables y los que más sufren. En definitiva, la mal llamada ley de muerte digna no es una conquista de derechos, no es una conquista del progreso, es otra rendición moral, porque cuando un país acepta que matar puede ser un acto de compasión, deja de distinguir entre misericordia y crueldad. Y del Uruguay, con esta triste noticia, nos vamos a Venezuela, porque Donald Trump, que cada vez oculta menos lo que piensa, y en fin, lo que piensa puede que no esté bien, pero que encima lo digas todavía está peor. Da la sensación de que últimamente Donald Trump no es que se crea Ciro el Grande, como lo adulan algunas personas en Estados Unidos y en Israel. No, es que da la sensación de que se cree omnipotente. Pues ya nos ha dicho, y además lo ha dicho en público, que ha dado autorización a la CIA para realizar actividades secretas, actividades subversivas en Venezuela. Bueno, pues esto, como ustedes comprenderán, es algo absolutamente contrario al derecho internacional. Y, en fin, Donald Trump intentará justificarlo con el hecho de que, existe un tráfico de drogas, etcétera. Vamos a ver, si por tráfico de drogas, efectivamente, Estados Unidos puede enviar a la CIA a derribar un régimen, tendría que estar en estos momentos derribando a la monarquía marroquí. Tendría que estar en estos momentos derribando al gobierno de México. O sea, por favor, vamos a ser medianamente serios. Pero es que además, ¿desde cuándo hay ningún país que tiene derecho a intervenir en otro para derrocar al gobierno, sea una democracia, sea una dictadura o sea lo que sea? Que esto es totalmente contrario al derecho internacional. Que por supuesto los que están locos porque caiga Maduro, y eso es comprensible, esto les parecerá que es, el regalo de Navidad, que no lo es, que esto no puede ser. Que no puede ser que ningún país en el mundo se permita en un momento determinado decidir que derriba un gobierno. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en estos momentos Rusia anunciara que va a llevar a cabo acciones subversivas para tumbar a Zelensky? Porque por Ucrania pasa el tráfico de drogas, el tráfico de niños, el blanqueo de dinero, es el país más corrupto de Europa. ¿Lo aceptaría la Casa Blanca? Si en estos momentos Rusia decidiera que va a derribar al gobierno más que corrupto de Lituania, porque de nuevo es un gran lavadero de dinero y un gran centro del crimen organizado, ¿le parecería bien a la Casa Blanca y al señor Trump? Esto es inaceptable. Y realmente estamos llegando a un grado de degradación de la política internacional, que es verdad, Obama se esforzó mucho por degradarla, Biden se esforzó muchísimo por degradarla, pero es que estamos llegando a pistolerismo en estado puro. Existe un derecho internacional para respetarlo. Y cuando no se respeta el derecho internacional, no existe legitimidad alguna para luego realizar este tipo de acciones. Pero ¿cuál es la legitimidad de hacer esto? Lo que hay aquí finalmente es la conducta del imperio, que como pasa con los imperios, pues en ocasiones pueden tomar decisiones que aunque sean ilegales, pueden venir en beneficio de algunos y en otras ocasiones son ilegales y además perjudican a la mayoría. Y desde luego esto es algo tremendo. Claro, ya se pueden ustedes imaginar que Nicolás Maduro debe de estar sobre todo desconcertado porque el socio número 1 de los Estados Unidos es Venezuela. Y efectivamente, si siendo su socio número 1 además te dicen que te van a mover la silla, pues a saber lo que pasa.
También puede ser, no lo descarten ustedes, simplemente una baladronada de Donald Trump para seguir siendo Estados Unidos el socio número 1 de Venezuela y que no se noten tanto las vergüenzas, que todo puede ser. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela en un intento por aumentar la presión sobre el narcorrégimen de Nicolás Maduro. La medida, conocida a través de fuentes oficiales estadounidenses ayer por la noche hora española, permitiría a esta agencia de inteligencia actuar para desestabilizar al gobierno chavista e incluso ejecutar acciones directas contra figuras clave del régimen, con el objetivo último de acelerar su caída, de que caiga Nicolás Maduro. Esta decisión supone un paso más en la estrategia de Washington de cercar a Maduro, un líder cada vez más aislado y acusado de mantener a su país bajo una dictadura marcada por la represión, la corrupción y un empobrecimiento generalizado. Desde hace años el chavismo ha destruido las instituciones democráticas, ha encarcelado, torturado y asesinado a la oposición y ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes. El éxodo venezolano ya es el más numeroso del mundo, supera los 5 millones de personas por encima del sirio. Millones de ciudadanos han huido del país y quienes permanecen sufren escasez de alimentos, inseguridad y un sistema sanitario colapsado. Con esta situación, la autorización a la CIA se interpreta como un movimiento de fuerza, una señal de que Estados Unidos no está dispuesto a tolerar indefinidamente la permanencia de Maduro en el poder. Según las informaciones disponibles, la CIA podría actuar sola o en coordinación con el ejército estadounidense, ya que, como saben, mantiene el ejército un despliegue importante en aguas del Caribe. Alrededor de 10.000 militares, 8 buques de guerra y un submarino están operando en la zona desde mitad de agosto. En las últimas semanas se han producido varios ataques contra narcolanchas, el último antes de ayer, hecho público ayer por la Casa Blanca, que navegaban cerca de las costas venezolanas, acciones que Washington vincula con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que según el Pentágono tiene apoyo directo del régimen chavista. Trump ya había advertido de que su administración examinaría muy en serio la actividad de los cárteles de la droga en Venezuela, a los que acusa de utilizar el país como base de operaciones para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. En este sentido, el presidente también ha reiterado que Maduro no solo es un dictador, sino también un cómplice de redes criminales internacionales que financian su permanencia en el poder a costa del sufrimiento del pueblo. El gobierno venezolano entraba en pánico, respondía declarando un estado de conmoción externa, una figura de emergencia que otorga a Maduro poderes extraordinarios. En la práctica no se nota ninguna diferencia. Este gesto, lejos de proyectar fuerza, revela el nerviosismo del régimen ante una intervención posible extranjera. El chavismo denuncia también en Naciones Unidas una conspiración imperialista, aunque lo cierto es que su aislamiento político y económico ya es casi total. Ni siquiera sus antiguos aliados pueden sostener públicamente a un gobierno responsable de violaciones masivas de derechos humanos. Trump, por su parte, parece decidido a mantener la presión. La autorización de la CIA no significa necesariamente una invasión, un conflicto armado abierto, pero sí refuerza ese cerco contra un dictador que lleva años resistiendo gracias al miedo, la propaganda y el apoyo de las fuerzas armadas y de las guerrillas. En el tablero internacional, la medida es una apuesta arriesgada, pero también es un gesto de firmeza frente a una narcotiranía que ha hecho de la miseria y el control político su sistema de gobierno. Y buena prueba de ello, de esta actitud de Trump, es que ayer le preguntaba a la prensa en el despacho Oval que por qué no interceptaban a estas lanchas, ya llevan 6 narcolanchas hundidas con misiles, en vez de eso, de lanzarles misiles. Y Trump decía que porque eso lo hicieron durante 30 años y demostró ser completamente ineficiente, que los narcos tienen lanchas muy rápidas, pero que sus misiles lo son más, que así se acaba con el problema directamente. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional, y Donald Trump pues ya ha dicho que va a permitir a Israel que vuelva a atacar Gaza si Hamás no cumple lo pactado. Bueno, la verdad es que Trump ya debió de autorizarlos, porque Israel ha seguido matando civiles en Gaza después del alto el fuego con una tranquilidad absoluta. Y además ha aparecido el ministro de Defensa, el señor Katz, que es un criminal de guerra, ordenando al ejército que diseñe un plan integral para derrotar a Hamás. Bueno, pero vamos a ver, no existe un plan. ¿No llevan 2 años
asesinando a decenas de miles de civiles inocentes, supuestamente para acabar con Hamas. O sea, que va a ser el replan, el refinitivo, porque esta es la situación que hay. ¿Y cuál es la excusa para seguir matando, que no han dejado de hacerlo en ningún momento? Bueno, pues que Hamas, que tenía que entregar a todos los rehenes vivos o muertos en 72 horas, se da la circunstancia de que uno de los cadáveres no corresponde con el fallecido que se pensaba. Y entonces, pues evidentemente aquí hay una situación tremenda, verdaderamente tremenda. Israel, por supuesto, mantiene los bombardeos, mantiene los asesinatos, está frenando la entrada de ayuda humanitaria y a la primera de cambio ya verán ustedes como dicen, aquí falta un cadáver o faltan 2 o faltan 3, razón suficiente para seguir sumando nosotros cadáveres, eso sí, nuevos. Y también Donald Trump advertía este miércoles de que Israel cuenta con su autorización para reanudar su ofensiva contra Hamas en la Franja de Gaza si este movimiento terrorista incumple los términos del acuerdo del alto el fuego, especialmente en lo relativo al intercambio completo de prisioneros. Trump declaraba en una entrevista en televisión que las tropas israelíes pueden retomar sus acciones tan pronto como abra la boca, como él les dé la señal. Ante esas declaraciones, el ministro de Defensa israelí no perdía ni un instante. Israel Katz ordenaba al ejército que elabore un plan integral para derrotar a Hamas si la organización rechaza cumplir el acuerdo impulsado por Trump y si hace falta reiniciar los enfrentamientos, que parece que Israel lo estuviera deseando. Pretende que de no cumplirse el pacto, la alianza entre Estados Unidos actúe con contundencia para desarmar a Hamas a su lado, junto a ellos, junto al ejército israelí, también para destruir sus túneles e infraestructuras y garantizar que Gaza no represente amenaza alguna futura para el Estado judío. El acuerdo en cuestión, ya saben, exige que Hamas devuelva a todos los prisioneros muertos y se desarme, pero Israel y una fuerza internacional, mientras tanto liderada por Estados Unidos, se habían comprometido a demoler la capacidad militar del grupo palestino. Trump ha sido muy claro: si Hamas se niega, Israel, con respaldo suyo, retomará la guerra hasta lograr la derrota completa. Hamas, por su parte, ha dicho ya haber devuelto algunos de los cuerpos de rehenes fallecidos a los que tenía acceso, pero dice que para recuperar los restantes requieren equipos especializados para sacarlos de entre los escombros. Israel exigía que el grupo palestino entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras iniciarse el alto el fuego, plazo que ya ha vencido sin que jamás cumpliera su parte. El fracaso en esos plazos ha generado incertidumbre sobre la segunda fase del plan de Donald Trump, porque el desarrollo depende en gran medida de esos dos puntos: de que Israel reciba todos los cuerpos y del desarme de Hamas. Trump sostiene que si ellos no se desarman, los desarmaremos nosotros. Por su parte, Benjamin Netanyahu también corría a respaldar la postura de Trump. En una entrevista en la cadena CBS decía: Hamas debe desarmarse o se desatará el infierno. Netanyahu ya ha dicho que la guerra aún no ha terminado y que su país tomará las medidas necesarias para imponer sus condiciones. Y en Gaza, la tensión se sigue traduciendo en violencia interna. Frente a la retirada parcial del ejército israelí, Hamas ha ejecutado públicamente a más personas acusadas de colaborar con Israel, una purga interna que refuerza el control del grupo sobre el territorio. Se estima que ha habido decenas de ejecuciones y una movilización de hasta 7.000 combatientes bajo su mando. A pesar de ese acuerdo de cese de hostilidades, Israel también ha seguido realizando bombardeos que han matado a 14 palestinos en la franja. Ayer les contábamos: el paso de Rafah, frontera con Egipto, no ha sido abierto como represalia por el retraso en la devolución de los cadáveres y la tan anunciada por Trump Junta de Paz, que tenía que supervisar el futuro gobierno de Gaza, y la Fuerza Internacional de Estabilización aún están sin definir. En resumen, lo que parecía ser un alto el fuego no ha sido tal. Trump condiciona el cumplimiento de los términos por parte de Hamas al mantenimiento de la paz, pero si la organización no cumple, Estados Unidos e Israel anuncian que volverán con fuerza. Y nos vamos de Gaza al Vaticano, porque el Papa ha adoptado una resolución que realmente ha provocado mucha desazón. Vamos a ver. En el Vaticano hay un lugar importante, sobre todo para investigadores, que es la Biblioteca Apostólica.
Una biblioteca a la que tienen acceso restringido y limitado, pero tienen acceso eruditos que no siempre son católicos, es decir, pueden pertenecer a otras confesiones religiosas o no creer en nada, pero mediante una autorización se les permite investigar en los fondos de esa biblioteca como en los fondos de otras bibliotecas. No está totalmente abierta, tiene un acceso restringido, se precisa una autorización, pero es una biblioteca muy interesante por los fondos de carácter documental que abriga. Hasta ahí, normal, hasta ahí está. A esa biblioteca apostólica del Vaticano van también investigadores musulmanes. Eso es totalmente normal, eso es algo a lo que no hay que objetar, es algo totalmente correcto. Pero ahora resulta que el Vaticano ha decidido habilitar una sala de oración para los investigadores musulmanes que vayan a la biblioteca apostólica. Y claro, aquí se arma. Se ha armado porque, claro, la primera cuestión ha sido decir, pero bueno, ¿qué pasa? Que la biblioteca del Vaticano tiene que tener un lugar para que vayan a orar los investigadores islámicos. ¿Por qué los islámicos y no los fieles de otras religiones? Pues no sé, budistas, judíos, algo de este tipo. Los islámicos. Y encima, y claro, aquí es donde algunos están absolutamente indignados, cuando el Vaticano hace esto, pero evidentemente en el mundo musulmán no esperen cosa parecida. Hay países del ámbito musulmán, como Arabia Saudí, que como ustedes saben es buena, donde no se puede abrir una iglesia, ni católica, ni protestante, ni de nadie. Donde incluso si te ven con un signo externo de otra religión, lo que puede ser, por ejemplo, una Biblia, te pueden detener y encarcelar. Y resulta que, sin embargo, el Vaticano va a abrir una sala de oración para musulmanes en la biblioteca. Bien, bien. A alguno esto le sorprenderá, pero a los que conocen la historia de la Iglesia Católica no puede sorprenderles. Se acuesta en un momento determinado con quien considera conveniente. Y en estos momentos, la política del Vaticano, que venía de muy lejos, no es algo que apareciera de nuevas, venía desde Juan XXIII, pasando por Pablo VI, por Juan Pablo II, por Benedicto XVI, en una línea de agenda globalista. Por supuesto, se hizo más abierta en ese sentido, pero no se inventó con el Papa Francisco, y actualmente con el Papa León, que no es nada más que un sucesor del Papa Francisco en todo el sentido del término, pues eso se multiplica. Y como ahora con quien hay que acostarse es con la agenda globalista, y la agenda globalista es muy interreligiosa y muy interconfesional, pues claro, pues en el Vaticano que haya en la biblioteca una sala de oración para musulmanes. Llegado el caso, a lo mejor también hay para judíos y budistas, no se puede descartar. Y lo que parecía un gesto de cortesía se ha convertido en una polémica que sacude al Vaticano y nos enfada a muchos fieles católicos. De verdad que si hace unas semanas les contaba con verdadero dolor la decisión del Papa de apoyar el homenaje a un senador demócrata abortista excomulgado, la decisión para habilitar una sala con alfombra de oración para investigadores musulmanes en la Biblioteca Apostólica Vaticana es obviamente no tan dolorosa, pero sí muy chocante para cualquier católico. Esta decisión ha despertado críticas entre fieles y expertos católicos que consideran que este gesto es una cesión simbólica injustificada. El viceprefecto de la biblioteca, el padre Giacomo Cardinali, revelaba en una entrevista que algunos eruditos musulmanes habían pedido un lugar para rezar y que el Vaticano se lo había concedido. Lo hacía con naturalidad, pero sus palabras encendían un debate hasta qué punto debe llegar la apertura de una institución eclesiástica hacia otras religiones. En la Meca, desde luego, yo no puedo ir a rezar. La Biblioteca Apostólica no es una institución civil cualquiera, es parte de la Casa Papal, además, y símbolo de la fe y el saber cristiano. Más aún, la decisión resulta difícil de entender desde el principio de reciprocidad. En países de mayoría musulmana, la construcción de iglesias está prohibida o severamente restringida. En Arabia Saudí, por ejemplo, no hay templos cristianos y rezar públicamente fuera del Islam acarrea castigos. En cambio, el Vaticano, sede del catolicismo, abre sus puertas y ofrece un espacio de oración islámico dentro de su propia sede, algo muy incoherente. El propio padre Cardinali definía
la Biblioteca Vaticana como la más secular de las instituciones vaticanas. Este padre puede decir lo que quiera, pero desde luego no debería ser así. Decía que es un lugar de encuentro humanista para investigadores de todo el mundo, pero eso es una visión universalista, no es un lugar de encuentro humanista a lo Torre de Babel, es un lugar de encuentro humanista católico, cristiano. Esto choca con el deber de custodiar la identidad católica de la Santa Sede. Este tipo de gestos también son una forma de demostrar que no hay equivalencia entre religiones y un paso más en esa tendencia cada vez más extendida a diluir los símbolos y principios de la fe cristiana en nombre del diálogo interreligioso. La Biblioteca Vaticana fue fundada en el siglo XV, es una joya del conocimiento universal y es cierto que conserva textos islámicos, hebreos y de otras tradiciones, pero su misión nunca ha sido servir de centro de culto, no es un centro de culto, por eso muchos dentro de la propia iglesia nos preguntamos si se ofrece una sala de oración a los musulmanes, ¿qué será lo siguiente? Luego otra a judíos, a hindúes, a budistas, ¿hasta dónde hay que llegar en esa apertura que, como digo, no es recíproca? Este episodio lo que revela es de nuevo una tensión profunda dentro del catolicismo contemporáneo, la de querer ser acogedor pero renunciando a la identidad, porque el respeto a las otras religiones es una virtud cristiana, pero la renuncia simbólica al propio carácter católico no lo es. En un mundo donde los cristianos no pueden construir iglesias, donde son la religión más perseguida, con mucha diferencia, el Vaticano, en vez de ponerse firme con las muertes y persecuciones a cristianos de todo el mundo, especialmente en África y Asia, lo que hace es mostrarse dispuesto a una generosidad que no encuentra reciprocidad. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana, Dios mediante. Y con esto, César, nos despedimos por hoy, nos oímos ya mañana viernes. Y ustedes no se nos vayan, porque por aquí ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la realidad geoeconómica mundial. Y por supuesto ya saben que después de esto, y es jueves, tenemos que enviar a alguien que se lo merece al Punto Nemo. Vaya si se lo merece, se lo llevan mereciendo desde hace décadas. Y después, eso sí, hay que aligerar un poco el tono, de manera que nos tomaremos un respiro de cultura en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.